Hoy estamos en un lugar que es parecido un poco a Suiza. Parece que estamos en Suiza, que ya regresé a Europa, pero no. Estamos en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Y nos regalaron un chocolate te quiero de entrada, pero mira el tamaño de la tienda, solo vendiendo chocolate. Ahí. Mira toda la oferta. Todo esto es chocolate. Yo no me acordaba que era tan grande. Es muy grande. ¿Quieres probarlo? Ya. La mitad. Compartimos el corazón. Mira, dice te quiero. Sí. Está muy rico, la verdad. Acompañado de un matecito con un café. ¿Quieres probar la otra mitad? Sí. Vamos a comprar chocolate, ¿verdad? Vamos a comprar chocolate. Mira ahí. Parece que están haciendo chocolate. Para seguir en el ambiente suizo, ¿qué mejor que una fondue de queso? Te explico, Sebastián. Con tu pico, que es pan. Ahí. Lo pones, lo remojas bien en el queso. Y si tu pan cae, tienes una tarea. Tenemos que concordar una. Lavar los platos. Pero si comemos aquí no tenemos platos sucios. El que hace caer su pan tiene que encontrar lugar donde dormir esta noche y manejar hasta ahí. Me parece. ¿Te parece? La tradicional en Suiza y Francia, que también se come fondue. Y está bien acompañado de más ingredientes. Buen apetito. Con los dedos no se puede ayudar, ¿eh? Eso es trampa. Ok. A ver. ¿Pero cómo puede ser posible que a alguien se le caiga esto? No seas tan confiado. Se te cayó. No, mentira. Sebastián, se te cayó. No, ¿qué dice? ¿Dónde está tu pan? Yo te dejo la tarea de buscar dónde dormir esta noche. Atrás mío se encuentra la Catedral de Bariloche, la cual se fundó en el año 1946. Es una iglesia bastante nueva. Y la iglesia tiene estilo neogótico, que es como tipo de estilo que la verdad que es raro un poco para Sudamérica. Fue inspirado un poco en los estilos de Francia. Por eso tan linda, de verdad. Sí. Sí, no es bonito. Y Es muy bonita. lo que tiene interesante esta iglesia es que está orientada en orientación este al 100%. Y durante el día el sol le va pegando todos los días a los vitrales y va generando como un movimiento de luces dentro de la catedral. Sí, no vamos a poder entrar porque está cerrada, eso es lo que da pena. Pero por fuera es muy bonita. Otra vez yo me siento un poco en Suiza, que es un tipo de edificio que pudimos encontrar allá. Sí, mira. Bien, así ya. Tenemos los pies en el vacío. No sé si quiero mirar atrás. Yo pensaba que era un teleférico, que a mí me encantan los teleféricos, pero esto es otra experiencia. Más contacto con el aire libre, podríamos Sí. decir. Igual no pensaba, pero igual tengo vértigo. En serio, se llama aerosillas y hasta arriba y después la gracia que tiene es que te puedes tirar en tobogán hacia abajo. Oye, y ahí se ve la ciudad y vemos la transición entre el puro desierto ahí y del otro lado que no se ve bien con el sol tenemos las montañas y lo verde. Sí, que aquí vemos la transición. ¿verdad? Sí. Está quebrado, desierto, se quiebra y empieza el bosque. Esto es lo loco, que ahí de verdad cambia completamente el clima y la naturaleza. Sí. Tengo aquí mi super silla que ya pronto vamos a estrenar. Bueno, porque ya toca la bajada. Toca hacer una super competencia entre nosotros dos. Aquí tenemos las instrucciones, Sebastián, enfócate bien. No sé si estoy preparado para eso, ¿eh?
Qué linda vista, ¿verdad? Sí, hermosa. Un chocolatito. Pero qué buen servicio, Dios mío, ¿eh? Clemo se compró una cereza cubierta Sí. de chocolate blanco Con licor, nos dijo. con licor. Yo me compré un tiramisú con licor. Este se ve muy rico, el ¿No es tiramisú. cierto? Es Sí. que a mí me gusta mucho el tiramisú, así que uno que es frutos del bosque Mira dentro, claro. Dentro tiene frutas del bosque, sí. y uno bien interesante es este que está acá abajo, que es menta con chocolate. ¿Cuál quieres probar? Yo quiero probar, creo que voy a ir por el tiramisú, Lo sabía. Me va a dejar un pedacito que lo prueba, ¿verdad? por supuesto. Uy, estoy temblando de frío. Es Si, que si sí. la cámara está moviendo es Que porque se mueve mucho, pero tío. cada uno estamos aquí hace -2 por ahí. La verdad que está bien rico. ¿Tienes sabor a tiramisú? La verdad que sí. ¿En Sobre serio? todo acá arriba con un poco, creo que es café lo que le echan igual. Tiene como 3 capas. Oh, la verdad que me gusta, sí. Porque dentro es como un mousse. ¿Mm? O esponjoso. Pero, ¿qué lugar más increíble, Sebastián, me trajiste y encontraste para esta noche? Es que sí, ¿no es cierto? Está hermoso. Está increíble. Bienvenido a tu nuevo lugar por esta noche. Bueno, yo creo que tenemos que enseñar todo. No, ese ángulo está perfecto. Tengo que ser sincero. Atrás de este ángulo tenemos... Sebastián nos encontró... una casa abandonada. Aquí vamos a dormir. Aquí vamos a dormir. Sí. A mí me asustan las casas abandonadas, Sebastián, lo sabes. Pero bueno, la verdad que si no... Ahí hermoso. ¿No es Este cierto? lugar como... wow. Allá está. Estamos... Un paraíso con un lago privado y todo. Sí. Cuando eliges esta forma de vida, vivir en una van, te embarcas en una aventura que te lleva a dormir en lugares atípicos. Puede que al principio sientas un poco de miedo, pero pronto te darás cuenta de que es precisamente en esos momentos de incertidumbre donde se encuentran las experiencias más memorables. Hoy es la noche más helada de todas y amaneció congelado las ventanas. No se ve nada afuera, todos los vidrios están congelados. dentro de un hielo. Estamos dentro de un iglú hoy día. Y aquí hace un frío que hasta parte del lago aquí está congelado. Esto es una placa de hielo que hay en el agua. ¿Cómo dormiste, señor? Muy bien. Solamente soñé que escuché pasos cerca mío en la noche ¿En serio? y pensaba que había gente cerca. Así que estuve como un rato despierto, pero después me di cuenta que era el sonido de la cama con mi barba, que sonaba como pisadas en el hielo. Así que eso. Pero la verdad que si fuera eso, increíble. Bueno, yo al principio estaba un poco asustado por la noche, ya el ambiente es distinto. A mí esos lugares me dan miedo. Pero después vine por aquí ayer por la noche y era hermoso porque salió la luna, se toda la montaña, estaba muy blanca y había todas las estrellas que reflejaban en el lago. Que de hecho no es lago, es laguna. Es la laguna El Trébol. Y como no había viento, se veía como el reflejo de las estrellas. Y bueno, no sé, el paisaje era como, había una tranquilidad, una paz, no había ningún ruido. Y era muy bonito. Igual me gusta tu lugar, Sebastián, me gusta. Que yo creo que esto es para los que no nos creen que hace frío. Como... Se formó en poco Sí. tiempo una estalactita. Lo hemos dejado abierto como
15 minutos se están formando estalactitas. Cuando el invierno tiñe las montañas de blanco y las aguas de los lagos reflejan el azul intenso del cielo, Bariloche se convierte en un cuadro de postal que parece sacado de un sueño. Nosotros venimos desde San Carlos de Bariloche, no se ve. Por aquí podemos estar Pozo. Ya. Nosotros avanzamos hacia Playa Bonita Sí. y después pasamos la noche aquí, en la laguna El Trébol. Mira, de hecho, se ve como el hotel donde hemos dormido, pero aquí como el lugar abandonado. Yo creo que es ese edificio. Sí, yo Que- pienso lo mismo. Que parece que esto antes era un hotel importante, pero se quemó hace poco, Sí. parece. Luego avanzamos hacia aquí, hacia Yao Yao, donde estaba este hotel con estilo suizo bien bonito que Sí. Clemo hizo unas tomas en dron. Sí. Y dimos la vuelta por acá, entre medio del parque. Y ahora estamos en este pueblito que está aquí, exactamente, esta pueblito. casita que está acá. Justo hablábamos de Suiza y ahora nos encontramos en Colonia Suiza. Es un pequeño pueblo que se llama así, Colonia Suiza. ¿Por qué tiene ese nombre? Porque fue fundada por un suizo, por una familia de suizos que inicialmente se habían instalado en la parte de Chile, pero querían también instalarse de la otra parte de la cordillera. Así que una familia vino aquí, se estableció y empezaron a construir escuela, unos edificios para atraer más familias que estaban en Chile, más familias de Suiza, y de a poco se juntó cada vez más familias que venían caminando, venían por tierra desde el otro lado de la cordillera y vinieron aquí en este pequeño pueblo y ahí se instalaron. Llegó a 150 personas, una pequeña colonia suiza en el medio de la cordillera de Argentina. Aún encontramos edificios con el estilo un poco más europeo, pero también muy chiquito, muy pueblo y la verdad que es muy bonito. Oye, igual lo que me encanta del pueblo, que pasa el río en las calles, todo largo. Entonces crea como un sonido muy rico, muy... como... Sí, de hecho bien relajante, igual. Es muy relajante, sí. ¿Tengo estilo o no tengo estilo? ¿Qué estamos haciendo aquí, Sebastián? No estaba planificado, pero parece que vamos a esquiar en Bariloche aquí. Estamos en la estación de esquí. No eran nada nuestros planes, pasa que coincidimos con unos amigos chilenos y justo uno de ellos es profe de esquí y nos propuso ir con ellos a hacer esquí. Nosotros nunca hicimos esquí, ni yo ni Sebastián. Va a ser toda una experiencia. ¡Vamos! ¡Esquiando! Wow, wow, wow. Tanto estilo. Me caí ya 20 veces. Pasamos el nivel 1. Sí, ya vamos a intentar el nivel 2. Pero tenemos buenos profes, pero las piernas ya están trabajando las piernas. Estamos en las aerosillas y estoy cansado, Claro. Este es el paisaje que nosotros tenemos. Hacia atrás, hacia adelante. Y bueno, cada vez vamos subiendo un poquito más de nivel. Nos vamos haciendo un poco más profesionales. Kikle modo cada vez más profesional.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Clemo? Me rendí. Pero ya te casi hasta abajo. Es que esta estaba demasiado complicada. No pude terminarla. ¿Pero qué pasó por aquí? Ya no vuelvo a esquiar nunca más. ¿Cómo lo pasaste, Seba? Y ahora, la verdad que era muy increíble. Hasta el último momento. Lo que me dijeron es que tengo un principio un edema acá en la pierna. Por el movimiento así brusco que pasó ayer. Y bueno, se me hicieron unos exámenes y me dijeron que ya cuando regresara en Chile consultar a un traumatólogo para ver más en profundidad si es que se había desgarrado algo. Me inyectaron corticoides, que es para que se desinflame la pierna. Yo soy el nuevo Dr. House. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Me caí andando en esquí. Quise aventurarme porque agarré confianza andando en esquí y bueno, con una lesión en mi rodilla. Confiaste un poco demasiado ayer, creo. Es que me animé mucho. Fuiste porque a toda velocidad. Es que estaba tan entretenido de verdad que yo quería eso. Se cayó, tuvieron que ir a buscarlo en el secorista de la estación de esquí. Sí. Ojalá que te mejores pronto. Sí, igual creo que sí. Sin duda, recordaremos siempre nuestra visita en Bariloche. Sebastián se está recuperando. Muy pronto se operará la pierna para arreglar sus ligamentos cruzados que fueron dañados durante la caída. Confiamos que se va a recuperar rápido. Les vamos a actualizar muy pronto de su estado. Gracias a todos por ver el video y por todo el apoyo que recibimos.